Sí. Les doy la bienvenida a todos y a todas al taller número 2 de competencia matemática 2. Comenzamos la clase anterior, la clase, no me acuerdo qué número de clase, pero comenzamos a trabajar con el tema logaritmo. Este es el último tema que se ve en números. Por lo tanto, vamos a dedicar las próximas, no sé, unas 2 clases más. No recuerdo la planificación, pero unas 2 clases más para que reforcemos los 3 conceptos que hemos visto. ¿Cuáles son? Conjunto de los números reales, ¿cierto? Y dentro de eso nos enfocamos a lo que era potencias y raíces y después logaritmo. O sea, básicamente son 3 más operatoria a los números reales, ¿cierto? O sea, 4 temas que ahí ya le podríamos decir adiós al eje números, ¿ya? Pero insisto, quiero dedicar algunas clases más para reforzar y también traer ejercicios de PAES anteriores, ¿ya? Para que vayamos comparando, ¿cierto? Cómo son en la vida real. Los, los ejercicios PAES, ¿cierto? Porque a veces uno compara. Yo con el intensivo, a mutuo acuerdo, nosotros dijimos ya, nos vamos no, vamos a cambiar el orden de los ejes y estamos estudiando, bueno, ya terminamos números porque vamos más rápido, y estamos tomando, o sea, estamos trabajando en geometría. Entonces ahí les traigo ejercicios PAES versus los ejercicios que les propongo y son bastante eh, más fáciles los de la paz, aunque no se crea, más fáciles. Pero bueno, ¿quién se acaba de incorporar? No, no es Paula, Naira, ¿cierto? Naira, pues siempre llega con el nombre de la mamá, ¿o no? ¿Naira o no? Dímelo, o me estoy equivocando. Naira, ahí, bien, ahí lo cambiaste. Ahí lo cambiaste. Entonces, hola Naira, bienvenida. Naira, eres de Santiago. Yo sé que te lo he preguntado 200 veces, pero ¿eres de Santiago, cierto? ¿Era de Peñaflor o no? Cuéntame, cuéntame. Y la negra, ¿verdad? Ya, ¿hace frío? ¿Podemos quejarnos tranquilamente que hace frío? Pues el otro día, ya, hace frío. Que le decía a la Javi que la otra vez también estábamos de, oye, ¿qué estoy hablando? Ya sé que hacer matemática, ya, pero lo último, estaba diciendo, oye, tengo frío, y mi alumna decía, no, yo no tengo frío, pero si hace frío, es que soy de Iquique. Nah, nah, po, está en el paraíso. Ya, perdón. Vamos a trabajar entonces con ejercicio de logaritmo. Perdón, lo parlanchina, es que no hablo con nadie más que con ustedes. Ya, comenzamos. ¿Se acuerdan que hemos hecho varios ejercicios de este tipo, con distintos temas, por supuesto, y nos definen una operación, ¿cierto? En este caso sería A triángulo B o ¿cómo se llama esa? Delta B, ya porque esta es una letra griega, ¿cierto? O triángulo, da lo mismo en este caso. A triángulo B. Cuando encuentro esto, la instrucción, ¿cierto? La indicación me dice que va a ser igual al logaritmo de base A más B con argumento A menos B. Y aquí nos dicen que A y B son números reales mayores que uno. Tal que A es mayor que B. Entonces, ¿cuánto es 40 triángulo 24? Como ya hemos hecho ejercicios así, por supuesto no asociados al logaritmo, sino que estos ejercicios que hay que seguir una instrucción. Voy a poner ¿mi qué? ¿Cómo se llama? Cronómetro. Y les daré 1 minuto y medio. Ya, les voy a dar dos, ya, para resolver. ¿Les parece? Sí, ya. Desde ahora corre el tiempo y pauso la grabación. Ya, la A. Oye, bien, a ver, no sé si es la A, pero bien, está trabajando y eso me gusta, me gusta, me gusta. Esperemos que se sume la Isabel. Ya está lista la Isabel, ya, Hola. vamos. Hola. Isa, estamos haciendo este primer ejercicio, ¿ya? Entonces, se define esa operación y entonces vamos a trabajar con la instrucción según los datos que tengo, ¿sí? Entonces, 40 triángulo 24, esto sería el valor de A y esto sería el valor de B. ¿Ok?
Vamos, prestando mucha atención. Tenemos que 40 lo voy a escribir, triángulo 24 será logaritmo de A más B, o sea, 40 más 24. Lo único que estamos haciendo en este minuto es reemplazar, ¿cierto? Entonces, A menos B, 40 menos B, va a escribir, ay, Jesucristo. Ahí. Ta, ta, ta. Aquí sería 24, ¿cierto? Ya. Ese es lo primero, el reemplazo según la instrucción dada, ¿sí? Entonces podemos ir al ladito, ¿ya? Y decir sumar y restar. Abajo sería 64 y arriba sería 20, no, 16, ¿sí? 16, ¿ya? Ahora, necesito saber el valor de este logaritmo en base 64 de 16, ¿cierto? Entonces, como no sé el valor, le voy a decir que es x, ¿ya? Entonces, ahí está el ejercicio. Ahora, lo único que podríamos hacer, no sé si es lo único, voy a mostrarles dos caminos porque aprendí algo con una alumna y se los voy a compartir. Y le dije que lo iba a compartir, ahora que me acordé. Encontré algo maravilloso. Vamos a dejarlo así. Vamos a usar dos caminos, a ver cuál les gusta más. Primer camino, vamos a tomar el logaritmo en base 64 de 16 y lo vamos a igualar a x porque es un valor que no conozco, ¿ya? Entonces vamos a aplicar la definición del logaritmo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la definición del logaritmo? Levanten la mano para responder. No, bro. Ya, la definición del logaritmo en el fondo es transformar el logaritmo a una potencia. ¿De acuerdo? Y según donde quede la x es como voy a resolver esa ecuación que me va a resultar. ¿Se entiende? Entonces, tenemos la base del logaritmo es la base de la potencia. Comillas, el resultado del logaritmo es el exponente de esa potencia o de esa base. ¿Sí? Y lo vamos a igualar, eso va a ser igual al argumento del logaritmo. ¿Se entiende eso? Eso que acabo de hacer es aplicar la definición del logaritmo. A veces lo enseñan como una propiedad más y a veces se enseña como definición y después las propiedades. ¿Se entiende eso, señoritas? Ah, Sí. señoritas, ¿sí? Naira, Javiera, cric, 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 cric. ¿Qué dijo? Ah. Sí, ya, maravilloso. Esa es una forma. Gracias, 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 gracias. Ya, entonces acá nos queda, ¿te acuerdas que vimos tres casos según donde la x quedaba? Y en este caso se nos forma una ecuación exponencial, ¿cierto? Una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque la incógnita está en el exponente, ¿cierto? Entonces, el procedimiento para poder resolver esta ecuación exponencial es igualar las bases, ¿sí? Em, Igualar las bases, o sea, una potencia a un lado de la igualdad y otra potencia al otro lado de la igualdad con las mismas bases. Y si tú te fijas, podríamos decir 2, ¿cierto? 2 puede ser. Entonces tenemos 2, vamos a reescribir el 64 como una potencia de base 2. Entonces, ¿a cuánto lo vamos a elevar? 2 por 2, elevo al tiro, gracias. Sí, elevado a 6. 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32, por 2 64. Entonces, muy bien, por 6. Y eso está elevado a x. Por lo tanto, va a ser igual. 2 elevado a 4 es 16. Acá tenemos una potencia de una potencia donde conservo base y multiplico exponentes. Y acá tengo 2 elevado a 4. Y una vez que igualamos bases, ¿de acuerdo? Vamos a cancelar, tachar las bases.
y bajan del Olimpo, descienden los exponentes, ¿cierto? Ahora nos quedó una ecuación de primer grado, donde el 6 que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces lo vamos a hacer aquí arribita. Entonces nos queda x es igual 4 sextos. Busco las alternativas, no está el 4 sextos. Entonces sigamos trabajando y ocupemos el recurso de la simplificación. O sea, buscar un divisor que pueda simplificar tanto el numerador como el denominador. Listo. Sería 2 tercios. ¡Ja! 3 medios. Era al revés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué 3 medios y no 2 tercios? Ya. Les voy a enseñar ahora el otro camino. El otro camino. Vamos a aprovechar ahí. Entonces, nuevamente, logaritmo en base 64 de 16. Entonces, aquí no lo vamos a igualar a x, sino que vamos a ir desarrollando dentro del logaritmo. O sea, no vamos a aplicar la propiedad, ¿ya? O sea, la definición de logaritmo. Mira bien, vamos a decir logaritmo y este 64 lo voy a escribir nuevamente, lo mismo que hicimos en la ecuación exponencial. Vamos a reescribirlo como una potencia de base 2 y ya sabemos que es elevado a 6. ¿Ya? Entonces la base la escribo como 2 elevado a 6. Total, es lo mismo, solo con distintas formas, ¿cierto? Y mira bien, lo voy a hacer con otro color para que no se confunda. El argumento también lo voy a escribir como una potencia en base 2, diciendo lo siguiente, 2 elevado a 4. ¿Ya? Entonces argumento 2 elevado a 4 y la base 2 elevado a 6. Mira qué hermoso. Hay una propiedad que de verdad te juro que la conocí antes de ayer. Y fue así como, ¡pum!, una revelación mística. En serio, no la conocía, de verdad. Entonces, mira bien, vamos a recordar una propiedad que sí vimos. ¿Se acuerdan cuando teníamos el logaritmo? No sé, en base b de a elevado a c. ¿Cierto que este exponente yo lo puedo anteponer, ¿cierto? Anteponer como una multiplicación, ¿cierto? Antes de escribir el logaritmo, ¿cierto? Esa la conocíamos. O sea, este 4 perfectamente lo podemos anteponer. ¿Cómo se puede decir sin que se lea bien? Poner antes del logaritmo mediante una multiplicación. ¿Ok? Ya. Pero hay otra que dice lo siguiente, por eso se parece a la que estoy escribiendo, pero tiene una variante. Mira bien, vamos a dividir aquí la diapo. Shum, shum. Y dice, tengo un logaritmo, tengo una base, tengo un exponente, tengo un argumento, tengo un exponente. ¿Se parece? ¿Y qué dice eso? Mira bien. Esto se antepone, ¿cierto? Y nos queda b. Pero el exponente de la base también se antepone, pero dividiendo o como denominador. Y nos queda logaritmo en base a de a. Y mira qué hermosura. Esto es 1, por lo tanto es b partido en c. ¿La conocían? Díganme que no. Ah, ¿la conocían? Me la enseñó una niña en segundo medio. Colegio rural. Ah, ¡no! ¿Las demás la conocían? Ah, por si acaso, esto de que yo puse no pis. Gracias. Cuando la base y el argumento son iguales, eso era uno, también por propiedad por si acaso. Naira, ¿la conocías? Sí. Ah, bueno, no, yo tampoco. Qué maravilla. Entonces, en función de esta propiedad, la vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Entonces, ahí tenemos otra forma de resolver. Entonces, mira bien, el 4 pasa, el 6 pasa, logaritmo de 2, o sea, de base 2 de 2. Oye, pero para poder aplicar esta propiedad, esto, la base de la base, ¿cierto? Porque aquí se hace una potencia, ¿cierto?
Entonces, esta base de esta potencia de la base del logaritmo tiene que ser igual a la base de la potencia del argumento del logaritmo, si no, no se puede aplicar. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, para que justamente se genere esto, el logaritmo en base 2 de 2, o sea, que la base y el argumento sean iguales para poder decir, chum, es uno. Entonces, eso sería 4 sextos y nuevamente lo simplificamos y nos queda 3 medios. Ah, no, 2 tercios. ¿Viste? Y es lo mismo. Cuento maravilloso. Ya, pues alégrense, lloren de emoción. Es maravilloso, es música para mis oídos. ¿Se entendió? ¿Sí? Está buena. Ya. Otro ejercicio, vamos. Otro ejercicio. Si P toma el valor 125 a la menos uno, ¿cuál es el valor numérico del logaritmo en base 5 de P al cubo? Ya, espérenme, déjenme poner el cronómetro. Ya, vamos a dar 2 minutos, ¿ok? Desde ahora ya pauso para que vamos a reanudar. Ya, lo voy a explicar, préstenme mucha atención. Me dan un valor para P, 125 a la menos uno, y luego necesito conocer el valor numérico del logaritmo en base 5 de P al cubo. Por lo tanto, voy a reemplazar el valor de P en el logaritmo, ¿cierto? Ya, Isabel dice B. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Por lo tanto, miren bien. Vamos a decir logaritmo en base 5 de 125 a la menos uno, ahí elevado a 3 porque está el cubo, ¿cierto? Reemplazo el valor de p y lo elevo al cubo porque esa es la forma del ejercicio. Ahora, si yo me fijo, 5 es la base y 125 es múltiplo de 5. Entonces, me podría dar una pista de que ese 125 lo puedo escribir, ¿cierto? O lo puedo reescribir como una potencia en base 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si digo logaritmo en base 5 de 5 elevado a 3, ¿cierto? 5 por 5, 25 por 5, 125, ¿cierto? Ok. Entonces, pero me falta el menos uno y el 3, ¿ya? Y ahí tengo potencia de una potencia, potencia de una potencia de una potencia. Conservo base y multiplico exponente. 3 por 1, negativo, menos 3 por 3, menos 9. Ea. Y acá podemos aplicar la propiedad donde tengo un exponente en el argumento y lo antepongo mediante una multiplicación, ¿cierto? Y esto está es uno. Entonces el uno también va, pero como es neutro en este caso, solo menos 9 solamente. Entonces sería menos 9 por logaritmo base 5 de 5. Y ahí nuevamente tenemos la base y el argumento iguales, entonces por propiedad eso es 1. Entonces simplemente nos queda menos 9 por uno y eso es menos 9. ¿Se entiende bien, Isabel? ¿Se entiende, señorinas? Señorinas, ¿sí? ¿Las demás? ¿Se entendió? Naira, Javi. Naira, Javi, ¿estamos ok? ¿Estamos ok? Las leo, que quiero saber si lo entendieron o si espero que sí se haya entendido. ¿Ya? Voy a leer. Sí, ya, genial. Vamos con otro. Ya, y en honor al tiempo, lo voy a desarrollar yo, ya, en honor al tiempo. Quería ver cómo estaban, ya, pero en honor al tiempo lo veo ahora yo. Dice, présteme atención, el valor numérico de la expresión logaritmo en base 3 del producto entre 9 y 81
dividido entre logaritmo en base 3 de 27. Ya, mira, yo a lo mejor me estoy poniendo el parche ante la herida. Cuando yo he presentado este ejercicio, ya en colegio, dicen, ah, mira, división de logaritmo. Entonces puedo decir logaritmo en base 3 de 9 por 81 menos logaritmo de en base 3 de 27. No. Esta propiedad es cuando los argumentos se están dividiendo, no los logaritmos. ¿Se entiende? O sea, es la propiedad que está trabajándose, o sea, que se intenta aplicar acá es así. Logaritmo de, no sé, ponte tú, A partido en B, ¿cierto? Eso yo lo puedo separar en dos logaritmos y ahí la base es C. Con la misma base, A menos logaritmo en base C de B. Pero cuando los argumentos se están dividiendo, no cuando los logaritmos se están dividiendo, ¿de acuerdo? Lo digo por si acaso, no, lo digo por si acaso esta aclaración, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si las bases, si tú te fijas, todas son tres? Aquí lo podríamos separar estos en dos logaritmos, ¿cierto? Mediante una suma, pero no es tan necesario hacerlo, ¿ya? No, nos vamos a demorar un poco más. ¿Y qué tal si mejor digo logaritmo? Leo al tiro. Ya, la A dice la Isabel, la voy a marcar. ¿Qué tal si digo logaritmo en base 3 y reescribo todo el 9, el 81 y el 27 como potencia de base 3? Entonces voy a decir 3 al cuadrado por 3 a la cuarta potencia, ¿cierto? 3 por 3 9 por 3 27 por 3 81. Sí. Y abajo vamos a decir que logaritmo en base 3 de 3 elevado a 3. Lo voy a poner entre paréntesis para que se vea. ¿De acuerdo? Entonces, acá, en el logaritmo del numerador, vamos a decir lo siguiente. Logaritmo en base 3, ¿de acuerdo? Y acá vamos a aplicar producto de potencia de igual base y distinto exponente, donde conservo base y sumaré los exponentes. ¿Ya? Y abajo te fijas que hay un exponente acá, lo voy a anteponer mediante la multiplicación y diré 3 por logaritmo en base 3 de 3. Y acá, nuevamente en el numerador, haré lo mismo que lo que hice en el denominador, o sea, llevaré el exponente 6 por logaritmo en base 3 de 3. Y abajo lo voy a reescribir solo para que veamos lo que está pasando. Como ya igualamos la base y el argumento, basta decir que eso es 1, 1 y nos queda 6 tercios y eso sería 2. Muy bien, Isabel. Alternativa A. ¿Se entendió? Pero que sí. ¿Ya? ¿Otro? ¿Otro? Ya, genial. Ya. Chiquillas, si tienen dudas, pregunten por si acaso. Sigamos avanzando. Otro ejercicio. Ok. Acá tengo una resta de logaritmo. Tampoco podría aplicar esta propiedad. No puedo aplicar esta propiedad de derecha a izquierda, ¿ya? Porque, fíjate bien, las bases, si bien son logaritmos que se están restando, ¿ya? Pero las bases son distintas, ¿ya? Entonces, no lo puedo aplicar. Lo que se puede hacer es desarrollar los logaritmos en forma paralela. Y una vez que tengo el valor del primer y segundo logaritmo, después los resto y listo. Por lo tanto, vamos a tomar el logaritmo de base 27 y argumento 81. Lo podríamos hacer como aplicando la definición del logaritmo o podríamos aplicar la propiedad que había aprendido hace unos días atrás, ¿ya? Apliquemos la propiedad que hice. Mira, sería
Lo vamos a poner aquí al ladito. Reescribimos logaritmo 27, puedo decir que es 3 elevado a 3. Lo voy a hacer con otro color. Y el argumento 81 podría decir 3 elevado a 4, ¿cierto? 3 elevado a 4. Por lo tanto, nos queda 4 tercios y logaritmo en base 3 de 3. Y ya sabemos que esto es 1. Entonces, sería simplemente 4 tercios. Y reemplazo acá 4 tercios menos, ¿ya? Me falta ahora, insisto, también se puede resolver mediante, o sea, mediante la aplicación de la definición, o sea, igualar a x, transformo a potencia y resuelvo esa ecuación exponencial, ¿ya? Igual vamos a llegar al 4 tercios, ¿ok? Entonces, tomemos ahora, ¿dónde está el lápiz? Ahí está el lápiz. Resolvamos ahora el otro logaritmo. Y ahí. Logaritmo, base 81 de 27. Ya. La C dice, ok. Entonces tenemos logaritmo 3 elevado a 4. Y aquí le voy a decir 3 elevado a 3. ¿Ok? Entonces nos queda 3 cuartos. Y ya sabemos, logaritmo en base 3 de 3 sería 1, por lo tanto eso sería 3 cuartos. Entonces, 3 cuartos, ¿ya? Y ahora vamos a resolverla acá abajito para no confundirnos con tanto número. Tengo la diferencia de dos fracciones con distinto denominador, ¿cierto? Entonces, quizás podríamos multiplicar cruzado, decir 4 por 4, 16, menos 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Y acá sería 7 doceavos. Bien, letra C. Espero que se entienda. Sigamos avanzando. Tengo la suma de dos logaritmos. ¿Qué podríamos pensar? Que aplicamos la propiedad donde los argumentos se están multiplicando. Entonces los puedo separar en dos logaritmos, ¿cierto? Mediante una suma. Pero en este caso no nos funciona porque las bases son distintas. Entonces, nuevamente vamos a desarrollar, ¿ok? En forma paralela y luego reemplazar para sumar, ¿ok? Entonces, primero, logaritmo en base 4 de 32. Y vamos a aplicar lo mismo que hicimos en en el ejercicio anterior. Vamos a decir logaritmo en base 2 de 2. Ojo, esta propiedad siempre y cuando las bases sean iguales, ¿cierto? Entonces aquí sería 2 elevado a 5. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Me refiero a esta base de las potencias, ¿cierto? De la base de la base. De la base de la potencia de la base y de la base de la potencia del argumento. Suena una locura. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, 5 medios se antepone mediante una multiplicación, logaritmo, 2 2. Se van y nos queda 5 medios, ¿cierto? Entonces, 5 medios reescribo, más. ¿Qué pasa cuando tengo una raíz? ¿Ya? Tengo 9 ahí y tengo raíz cuadrada de 3. Suena extraño, ¿cierto? Pero nada. El 9, 3 elevado a 2. Y esto, ¿se acuerdan que nosotros podríamos transformar una raíz a una potencia, ¿cierto? Entonces, em, voy a hacerlo de otro color para que se vea. Ta, 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 ta. Ay, espérenme, leo. Un medio, pero no está dentro de la alternativa un medio, pues. Ah, un medio del logaritmo. Mira, sería 3 elevado a un medio. Un medio al exponente. A ver, al revés. Ya.
Entonces, mira bien, transformamos esa raíz a potencia, ¿cierto? Entonces, nuevamente se antepone ahí y ojo, mira bien, dividido 2, ¿ok? Entonces ahí tenemos logaritmo en base 3 de 3, ¿ya? ¿Y esto cómo lo resuelvo? Un medio dividido 2, o sea, un medio por un medio, o sea, un cuarto, ¿ya? Entonces esto es 1 y esto, y también se podría haber resuelto por corchetes, ¿cierto? Uno por uno, 1, 2 por 2, 4. Entonces, un cuarto. ¿Qué tal si amplificamos la primera razón o la primera fracción por 2 para que se igualen los denominadores? Y nos queda 10 cuartos más un cuarto y eso sería 11 cuartos. Mira qué bonito. Alternativa A. Bonito ejercicio. Entonces, cuando tengo suma de logaritmos con distintas bases, tenemos que resolver en forma paralela y luego reemplazar los valores que nos dieron en cada uno de los logaritmos. ¿Ok? Otro. Ok, dice, y aquí vamos a tener que recordar, ok, em, no hemos visto álgebra, pero un producto notable. Ya, pero se los recuerdo. No hay problema, se los explico. Pero los vamos a ver en un par de semanas más. Dice, perdón. Si A y B son números reales positivos, tal que A mayor que B, entonces el logaritmo en base 10 del cuadrado de la diferencia entre A y B, en ese orden, es siempre igual a, ¿ya? Primero, llevemos ese enunciado al lenguaje matemático, ¿cierto? Por lo tanto, dice, entonces, el logaritmo en base 10, ok, lo voy a escribir aquí, logaritmo en base 10, no es necesario escribir en base 10, me están hablando que vamos a construir ahora o a transcribir el argumento, ¿cierto? Del cuadrado de la diferencia entre A y B, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? A menos B al cuadrado es un producto notable. El primero que se enseña, que se llama cuadrado de binomio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mira bien, cuadrado de binomio, lo voy a recordar aquí en este pedacito. Cuadrado de binomio, tenemos que A más o menos, según sea el caso, se estén sumando o restando, al cuadrado. Cuadrado de binomio. ¿Qué dice? Primer término al cuadrado más, si se está sumando, menos si se está restando. Dos veces el primero por el segundo. Y siempre este signo será más, independiente si esto sea más o menos. El segundo término al cuadrado. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan? Espero que sí. Entonces, podríamos desarrollarlo, logaritmo, solo para que podamos leer las alternativas. A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Ahí desarrollamos el cuadrado de binomio. ¿Ok? Por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿es siempre igual al logaritmo en base 10? Sí, el logaritmo en base 10 de la suma entre el cuadrado de A, el cuadrado de B y el doble producto entre A y B. Ya, la suma del cuadrado de A con el cuadrado de B y el doble producto de o entre A y B. Mira, está desarrollado ese cuadrado de binomio, pero dice la suma y aquí se está restando. Si me hubiesen dicho la suma entre los cuadrados de A y B, menos el doble producto de AB, aunque esté desordenado, por decirlo así, hubiese estado bueno. Entonces, no,
porque dice la suma, que eso se quiere decir que todos están sumando, todos los términos. ¿Se entiende? Después, la B. Doble del logaritmo en base 10 del cociente entre A y B. Mira, vamos a explicar. Si no desarrollo este cuadrado de binomio, podría tomarlo, mira bien, logaritmo de A menos B al cuadrado. Podría aplicar esa propiedad del exponente que se puede anteponer mediante una multiplicación, ¿cierto? Y decir 2 veces el logaritmo de A menos B, ¿ya? Entonces, doble del logaritmo en base 10. Hasta ahí estamos bien. Doble del logaritmo en base 10 del cociente entre A y B. Mentira, es el doble logaritmo en base 10 de la diferencia entre A y B. No me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, no. ¿Ya? Después tengo la C. Logaritmo en base 10, ok, del cociente entre el cuadrado de la suma de A y B y el doble del producto. No, aquí nadie se está dividiendo. ¿Se entiende? Entre el cuadrado de la suma de A y B. No. Y el doble, no. No se están dividiendo, entonces no hay por dónde, cómo justificarlo. No, ¿cierto? Por ende, la B. Pero estudiémosla. Dice, doble del logaritmo, ok, doble del logaritmo en base 10 de la diferencia entre A y B. Eso sí, alternativa D. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Otro. Ok, dice, sea m, ok, 3 por logaritmo de a, b medios y n el logaritmo de 4a partido en b, con a y b números reales positivos, ¿cierto? Entonces, m más 2n es siempre igual. Ok, tengo el valor de m y tengo el valor de n, por lo tanto los voy a reemplazar en esta expresión. Mira bien, entonces es 3 logaritmo de AB medios, ¿cierto? Más 2 veces el logaritmo, ¿cierto? 2n, el logaritmo de 4a partido en b, ¿cierto? Y tenemos que, te fijas que ahí tenemos dos logaritmos y las alternativas me está apareciendo solo un logaritmo. Entonces tenemos que seguir trabajando en él. Ok, ahora vamos a aplicar la propiedad de ese exponente que lo anteponíamos mediante una multiplicación. Ya, ahora vamos a hacer al revés. Vamos a llevar ese número que está multiplicando al logaritmo, lo vamos a llevar al exponente. ¿Ya? Entonces vamos a decir logaritmo, ¿ya? Ya, no estaba viendo si estaba grabando. AB medios al cubo, ¿ya? AB medios al cubo. Más, y lo mismo vamos a hacer. 4A partido en B, ahí, ¿cierto? Y ahora, como tú te puedes dar cuenta, tenemos la suma de dos logaritmos y tienen la misma base. Por lo tanto, ahora sí podemos aplicar esa propiedad, ¿sí? Que estos dos logaritmos los puedo reescribir en un solo logaritmo, conservando la base, que es 10, pero no se escribe, y multiplicando, multiplicando sus argumentos, AB medios al cubo por 4A partido en B al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, entre comillas, distribuir el exponente a cada uno de los números y letras involucradas. ¿Ya? Entonces, mira bien lo que voy a hacer. Logaritmo, perdón, de a al cubo, b al cubo y 2 al cubo es 8 por
4 al cuadrado será 16a cuadrado, dividido b cuadrado. ¿Te fijas? Y ahí nos queda un producto de muchas cositas. Entonces, logaritmo, mira, como hay una multiplicación, nos podemos dar el gran lujo de simplificar. Y esto, este b cubo con este b cuadrado, en el fondo podemos aplicar la propiedad de división de potencia de igual base y distinto exponente. Con el a cubo y el a cuadrado puedo aplicar el producto de potencia de igual base y distinto exponente. Y con el 8 y el 16 puedo simplificar por 8 y nos queda 1 y 8. Entonces, para ordenar esto, vamos a anteponer el valor numérico, ¿cierto? O la parte numérica de ese término que nos va a quedar. Y mira, voy a conservar base A y voy a sumar sus exponentes. 3 más 2, 5. ¿De acuerdo? Y el B, vamos a conservar base y restar exponente. 1. 3 menos 2, 1. Y no es necesario escribir. Por lo tanto, la alternativa correcta va. ¿Qué pasó? Ah, no, pues. Es 2 esto. Nadie me dice nada. Por eso no me cuadraba. No veía ni un 8 en la alternativa. Es 2 pues, la simplificación. Ahí sí. Ahí está el resultado. O sea, alternativa B. Logaritmo de 2a la quinta potencia por b. ¿Se entiende? Chu, 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 chu. Cuéntame. Cuéntamelo, tu duda. ¿Qué cosa simplifiqué? ¿El 8 y el 16? Porque como se están multiplicando, ¿ya? Puedo tomar el 8 y el 16 y su divisor común es el 8. Como se están multiplicando las fracciones. Ahora, si se estuvieran sumando, no se puede simplificar de la forma que lo hice, por si acaso. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Sigamos avanzando entonces. Otro. Ok. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes igualdades es o son verdaderas? ¿Ya? Entonces vamos a ir una por una analizándola y ahí vamos a ir evaluando, ¿sí? Primero, dice, el logaritmo en base 3 de 1 partido en 18 es igual a menos 6. En este caso, vamos a aplicar la definición y a ver si se cumple la igualdad. Entonces, 3 elevado a la menos 6 es igual a 1 dividido entre 18. ¿Ya? Entonces, llevemos este exponente a positivo, ¿te parece? Vamos a decir 1/3 elevado a 6 es igual a un 18avo. Ahora, 1 elevado a 6, 1. Y 3 elevado a 6, 3 elevado a 6. Listo. Y 1 partido en 18. Ahora, ¿tú crees que 3 elevado a 6 me da 18? No. 3 por 6 es 18, ¿cierto? Pero 3 elevado a 6 no, po, no es 18. Y ese 18 tampoco lo puedo escribir en base 3, ¿cierto? Porque sí, es múltiplo, pero no, po, porque es 3 por 3 9 y después nos vamos al 27 y así, ¿ya? Entonces, no se cumple la igualdad, entonces esto es falso. Entonces, la uno no puede estar dentro de la alternativa, se cancela. La A, ¿ya? Analicemos la 2. Si logaritmo en base x de 64 es igual a menos 2, entonces x es un octavo. Ya, tomemos el logaritmo y si yo reemplazo el 1/8, se tendría que cumplir la igualdad aplicando la definición del logaritmo. Entonces diríamos 1/8 elevado a menos 2 es igual a 64.
Ahora, vamos a aplicar la misma propiedad para llevar este exponente a positivo. Entonces nos queda 8 al cuadrado. ¿Y 8 al cuadrado es igual? Sí. Por lo tanto, la 2 es verdadera. Queda descartada la C, porque tiene que estar la 2. Y ninguna de ellas, porque está la 2. ¿Ya? Entonces, es la B, pero igual analicemos la 3, ¿cierto? La 3 dice, si logaritmo en base 5 de x es 3, entonces x es igual a 15. Entonces, lo mismo que hicimos en la 2. Vamos a decir logaritmo en base 5, pero ahora la x la reemplazo y es 15. Y eso es igual a 3. Aplico la definición y digo 5 al cubo dice que es igual a 15. 5 por 3 es 15, pero 5 al cubo es 125, entonces no se cumple. Falso. ¿Ya? Entonces ahí se corrobora nuevamente que solo 2 es la correcta. ¿Ya? Bonito, bonito ejercicio. Se acabaron, se acabaron. Ya. Entonces voy a detener y les quiero contar algunas cositas. ¿Cómo detengo? Aquí. Vamos a detener la grabación.